Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia en casa. Un nuevo día, tenemos la oportunidad de coger nuestras Biblias y abrirlas por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos repasando, estudiando, leyendo los comienzos de la gran predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra, tal y como Jesús les había anunciado a sus discípulos. Te invito a que abras hoy el capítulo 2, donde podremos aprender, donde podremos recordar cuál fue la llegada del Espíritu. Es el momento de recordar todos juntos que Jesús les había hecho una promesa. Y esa promesa se iba a cumplir ahora en la vida de aquellos primeros discípulos, incluyendo al que sustituyó a Judas que vimos en el programa anterior. Estamos, por lo tanto, en estos encuentros espirituales diarios, donde tenemos el placer de conocer más acerca de la historia de los comienzos de los seguidores de Jesús. Como estamos diciendo, la llegada del Espíritu es el motivo fundamental del libro de los Hechos. Por eso hemos dicho en alguna ocasión que se podía haber llamado perfectamente los Hechos del Espíritu. Porque ese libro deja muy claro que la obra comenzó por una iniciativa divina y que los discípulos fueron un instrumento en las manos de Dios para el comienzo de ese gran proyecto que llega hasta el día de hoy. Capítulo 2, versículo del 1 al 13. La llegada del Espíritu anunciada por Jesús. Vamos a leerlo en la Biblia, vamos a disfrutar del texto para que podamos cada día comprender mejor lo que pasó en la vida de aquellos hombres por estar puestos en las manos de Dios. Cuando llegó el día del Pentecostés, ¿sabéis? Leer la Biblia significa conocer el plan de Dios. Significa estar dispuestos a compartir experiencias a través de los textos que nos muestran los sentimientos, las realidades de cómo Dios ha conducido a su pueblo a lo largo de miles de años. Si nos remontamos hacia atrás, estando todavía en Egipto, los israelitas habían pintado las puertas con la sangre del cordero. Y Dios los había sacado. Esa fue la primera gran Pascua de la historia. Y según nos narra el libro de Éxodo, llegaron al Sinaí 49 días después. Y esos 49 días son los que abren la puerta a la llegada del día de las semanas o del día del Pentecostés, en un idioma más próximo a nosotros. Ahora, 1500 años después, Jesús murió para poner su sangre, su vida, su esperanza para cada uno de nosotros. Y 50 días después, es decir, 10 días posteriores a que Jesús regresara al cielo, después de haber estado instruyendo, formando a sus discípulos.
los mismos tiempos que en el Sinaí. Pascua y Pentecostés. En Jesús, Pascua cuando muere y Pentecostés. Cuando se forma el pueblo, cuando ahora habla el Espíritu a través de ellos, como Dios habló directamente en el Sinaí. Es una historia de correspondencias. Es una historia que nos permite recordar, como os decía, el plan de Dios para nosotros. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo. Es decir, se hizo presente donde ellos estaban, como una ráfaga de viento fuerte, el cual llenó todos los aposentos donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es una manifestación divina para que vieran, para que sintieran o visualizaran la llegada concreta del Espíritu. Y todos fueron llenos, todos fueron completados por la llegada del Espíritu Santo. Y se produce un fenómeno que los preparaba para la misión que estaban realizando en los atrios exteriores del templo, en la ciudad de Jerusalén. Y nos dice, el texto continúa, y había en Jerusalén hombres judíos piadosos. El término piadoso se utiliza en el libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de gentiles convertidos al judaísmo. Si recordamos las palabras de Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Por eso comienza en Jerusalén, en el día del Pentecostés, donde habían venido de todas las naciones, donde había judíos que tenían un origen gentil, ya que el Pentecostés era una de las fiestas de peregrinación. Habían venido para conmemorar los acontecimientos del Sinaí. Y ahí estaban. Y cuando ocurrió este estruendo, lo que nos indica que los apóstoles no estaban en el aposento alto, estaban en el lugar donde estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. La multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Aquí se define perfectamente lo que algunos llaman el don de lengua. Se le podía haber llamado perfectamente el don de oído. ¿Qué quiero decir con esta licencia? Que cada uno escuchaba el mensaje que iban a recibir en la propia lengua nativa. Eso no quiere decir que los discípulos empezaran a hablar en lenguas, porque es un concepto que no se trabaja en la Biblia. Ellos hablaban en su lengua nativa, es decir, el arameo del norte, en Palestina, y cada uno le escuchaba en su propia lengua. La primera gran obra milagrosa, portentosa del Espíritu en ellos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Sabéis? En la época había leyendas como las hay en todas las épocas. Y los galileos eran considerados como gente con poca formación, simplemente porque las escuelas de los rabinos, las escuelas de formación universitaria de la época estaban en el sur, estaban en Jerusalén. No tenían acceso a ello. Y nos dice que estaban atónitos y asombrados. ¿Cómo puede cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? ¿Sabéis? La llegada del Espíritu se traduce
en que es el primer traductor del mensaje de Jesús. Para un aforo de personas que provenían de diferentes lugares y que tenían muchas dificultades para poder entender el arameo que se hablaba en los atrios del templo. Nos da una lista importante. Partos, medos, las regiones de Libia, romanos, extranjeros. Tanto los judíos como los piadosos les oían hablar en sus propias lenguas y las maravillas de Dios. Lucas es un hombre que escribe de forma minuciosa y concreta y nos da todas esas regiones del imperio de donde vinieron los diferentes creyentes judíos de la época. Y estaban asombrados y perplejos. Y se decían unos a otros, ¿qué quiere ser esto? ¿Qué significa esto? Sin embargo, había un grupo que se burlaban y decían, están borrachos. Así comenzó el gran proyecto de llevar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. La presencia del Espíritu es la constante en el grupo de creyentes hasta el día de hoy. Es verdad que unos se siguen burlando de él, pero otros creemos que el mismo Espíritu que fue derramado sobre los discípulos en aquel primer Pentecostés del ministerio de Jesús sigue estando presente en nuestra vida todavía hoy. Me gustaría dar gracias a Dios porque el gran mensaje de Jesús, de que sería enviado el Consolador, el Valedor, para que esté con vosotros para siempre, fue recogido por Lucas y narrado en el libro de los Hechos del Espíritu. Y no se ha movido de nuestro lado. Por eso vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque no estamos solos. Porque Jesús no nos dejó solos, sino que el Espíritu vino a recordarnos, a instruirnos sobre el valor del ministerio de Jesús. Oremos. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos guías. Gracias, Padre amante, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y te damos las gracias por ello. Y en tus manos, Señor, nos ponemos para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, cerramos nuestra Biblia, pero por un espacio corto de tiempo. En el siguiente programa abriremos de nuevo el libro de los Hechos. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga y te guarde.